La lección del día de hoy es la lección número 43 y lleva por título Israel en la historia y la profecía. La historia, hermano, nos funciona para comprender el pasado, pero también para ver su influencia en el presente y el futuro. Si tú recuerdas en tus clases de la escuela de historia, tú veías toda la historia de México, la historia, las guerras y todo eso, y funciona para poder entender el contexto en el que estamos parados el día de hoy. Yo te pregunto, ¿la Ciudad de México qué era antes? ¿Estaba llena de qué? De agua. ¿Y eso para qué nos permite entender el día de hoy? Pues muchas cosas, ¿no? Inundaciones, el drenaje, muchas veces, por ejemplo, ¿alguien sabe que el aeropuerto se está hundiendo? El aeropuerto se está hundiendo y lleva unos ciertos metros que se ha hundido. La catedral en el Zócalo también se está hundiendo. Y nos ayuda para saber de dónde viene todo esto, para saber en el presente qué es lo que había pasado en ese tiempo. Esta lección, hermano, queda perfecta por los tiempos que estamos viviendo en estos días, hermano. La relación a la guerra entre Israel y Palestina. O podríamos decir también que entre Isaac e Ismael. ¿Tú sabes esa historia? ¿Sabes de dónde viene todo esto? Y es tan importante saberlo para poder entenderlo, para poder comprenderlo. La historia, hermano, nos ayuda a entender que Abraham tenía una promesa sobre su descendencia, ¿sí o no? Pero por no esperar en Dios, porque ellos creían que ya porque estaban viejitos no iba a poder tener a su hijo ya así tan grande, en la desesperación tal vez, ¿qué fue lo que pasó? Sara dijo, aquí está mi sierva, aquí puedes tener con ella a este bebé, a esta promesa que tal vez Dios pueda hacer a través de Agar. Y entonces desobedeció, no esperó ese tiempo y nació un hijo llamado Ismael. La promesa era que de Sara naciera un hijo que era el hijo de la promesa, que de ese vientre saliera. Esta promesa, hermano, no se cumplió a través del vientre de Agar, ¿no? Porque fue de Ismael, sino fue del vientre de Sara que salió ¿quién? Isaac. Estudios consideran, hermano, que este conflicto de Israel y Palestina se retoma desde Isaac e Ismael. Y vemos que es tan importante ver el pasado para poder entender el presente y por qué es que hay tantas guerras de ese lado de Medio Oriente. Si nos ponemos a pensar y nos ponemos a estudiar, las generaciones de Isaac son de los judíos y de Ismael, los árabes. Y las guerras que ha habido en su mayoría son con los árabes y podemos entender por qué es que sucede todo esto. Para comenzar, hermano, con esta lección, tenemos que ver cuál es la primera vez en la historia que se menciona el nombre o la palabra Israel. Por lo cual requiero que vayamos a Génesis 32, versículos 22 hasta el 28. Los vamos a leer, hermano, alternados. Comienzo yo con el primero, usted continúa con los siguientes. Génesis 32, 22 al 28. ¿Ya llegaron? Amén. Comienzo yo. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vio a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hasta ahí nos quedamos, hermano. Tú y yo conocemos esta historia desde las clases cuando estabas chico tal vez, o desde pequeño estudiaste o sabías de esta pelea que hubo. El contexto, hermano, es que Jacob estaba por encontrarse con su hermano Esaú, a quien había engañado años atrás. Y entonces sucede esto que acabamos de leer.
Su nombre Jacob fue cambiado a Israel porque ha madurado espiritualmente, hermano. Ya no confía en su astucia, ya no confía en él, sino que se humilla y busca la bendición de Dios. Por eso es que su nombre es cambiado. Ese cambio de nombre representa el comienzo de Israel como padre de una nación santa, que son las 12 tribus de Israel. Amén. Posteriormente no se consideró un territorio como tal, porque fueron esparcidos, pero sí se consideró como el pueblo elegido por Dios, sin importar que sean gentiles o sean judíos. Es decir, en este momento que tú lees que dice Israel, no estamos hablando hasta este momento de una nación. Estamos hablando que es el comienzo de una nación, es el comienzo de un linaje escogido por nuestro Dios. Más adelante veremos que hasta hace unos siglos, hermano, se comenzó a considerar como una ubicación en el mapa, una ubicación geográfica, hermano, que está en Medio Oriente. El pueblo de Israel en la Biblia no solamente es un relato antiguo que por ahí se dice, por ahí se escucha, podemos estudiarlo, sino es una muestra, hermano, de cómo Dios ha guiado a una nación con un propósito especial. Es un tema, es una lección, hermano, que el Señor le pone bastante atención. A lo largo del tiempo, Israel pasa por momentos malos, ¿sí o no? Pasa por esclavitud, pasa por cautiverio, pasa por pecado, pasa por división del reino, pasa 40 años en el desierto. Y si lo hablamos en la historia que te cuentan allá afuera en la escuela, si lo hablamos como linaje de los judíos, hay una historia dolorosa con el Holocausto. ¿Tú sabes cuál fue? Cuando Hitler empezó a matar a los judíos. Y un dato curioso es que a través de todo este holocausto hubo muerte de 6 millones de personas, hermano, judías, obviamente. Entonces este pueblo siempre ha sido perseguido, este pueblo siempre ha estado bajo el ojo del enemigo, hermano. Desde el siglo pasado vemos que ha tenido conflictos políticos y de territorio con los países vecinos, ¿sí o no? Ha sido la guerra contra Palestina hasta ahorita, pero antes fue ¿contra quién? Contra Irán, ¿no? Contra varios que están ahí cerca, ha estado peleando territorios en todo tiempo, hermano. También ha pasado por momentos buenos, como liberaciones, como conquistas, como reinos exitosos, como regreso del exilio, de la cautividad, como la reconstrucción del templo, como promesas hechas y promesas cumplidas, hermano. Pero a pesar de la temporada que están pasando, hermano, siempre con la presencia de Dios, hermano, y sus promesas firmes. Amén. Quiero hacer un pequeño paréntesis para poder explicar dos términos de los cuales vamos a estar hablando. El primero es promesa y el segundo es profecía. Justo ahí están las definiciones en la pantalla. La palabra promesa, en su definición, es una declaración de Dios en la que Él se compromete a hacer algo por alguna persona, pueblo o humanidad. Tú conoces la promesa de que el Señor es nuestro pastor y que dice que nada nos faltará. Tú conoces la promesa que dice que no temas porque yo estoy contigo. Tú conoces la promesa que dice que Él da fuerza al cansado. Tú conoces muchas y muchas promesas. ¿Alguien recuerda ahorita una que me pueda decir? Yo estaré contigo. Y hay miles y miles que podemos ver en la palabra de nuestro Dios, que podemos atesorar, hermano. Y la definición es esta. Es una declaración de Dios en la que Él se compromete a hacer algo por alguna persona. ¿Qué va a hacer? Renovar tus fuerzas. ¿Qué va a hacer? Estar contigo hasta el último día. También lo hace por pueblos. Lo vamos a ver en esta clase. Lo está haciendo por Israel o por la humanidad. Una promesa no es la que te hace tu novio, una promesa no es la que estamos viendo el día de hoy, la que hace tu amigo, la que hace tu jefe de que te va a aumentar el sueldo, sino la promesa que estamos viendo el día de hoy, que es una declaración de Dios que Él se compromete a hacer algo. Amén. Vamos a Apocalipsis 21:4. Yo traigo este ejemplo de una promesa que para mí, la verdad, es muy personal, que yo la tomo, que cada que la escucho, que la leo, causa en mí algo. Apocalipsis 21, versículo 4. ¿Lo tenemos? Sígalo con su vista. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. ¿Es algo que tú te puedes atesorar el día de hoy? Ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, hermanos, sino estaremos con el Rey de Reyes. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. ¿Alguien ha tenido sed? El Señor nos da gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Alguien es hijo de Dios? Y esa promesa es hermosa, hermano. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si te das cuenta, hay una promesa que podemos llamar positiva, ¿no? Vas a estar con nuestro Dios, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto. Pero aquellos que no obedezcan, como los cobardes, incrédulos, y lo que menciona aquí, también van a tener su promesa, también van a tener su recompensa, que es estar en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Queda claro la definición de promesa? Pasamos a la siguiente, que es profecía. Su definición es corta, dice que es un mensaje de parte de Dios comunicado por un profeta. Es fácil de entender, amén. Dios manda un mensaje a través de una persona, de un profeta, y ese profeta, ¿qué hace? Lo comunica a las demás personas. El propósito, hermano, de la profecía es revelar la voluntad de Dios en el presente, advertir y corregir, hermano, y anunciar eventos futuros. Como lo mencionaba en el repaso, hermano, es necesario saber el plan de Dios, porque prácticamente se revela la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Advierte sobre lo que va a pasar si no obedecen y anuncia eventos futuros que tú y yo debemos estar alertas para cuando pasen, estar seguros que estaremos con el Señor. Amén. Prácticamente lo podemos tomar como el croquis, como el plano, como la estrategia que Dios usa para revelar su voluntad. Como ejemplos tenemos varios, ¿verdad? La mayoría los encontramos en los profetas. En Isaías advirtió sobre la caída de Babilonia, Ezequiel sobre la caída de Tiro, Daniel sobre el anticristo, y vamos a ver una que también a mí me encanta esta, que es Isaías 53. Estoy seguro que tú lo has leído, que tú lo conoces y que lo vemos en una semana muy especial. Isaías 53, del 1 al 5. Lo leo yo, sígalo con su vista, hermano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién está hablando? A través del profeta Isaías. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Es una promesa o es una profecía? Es una profecía que está hablando ¿de quién? Del evento futuro. Nos está advirtiendo qué va a ser lo que va a pasar en un futuro, y estamos hablando del Señor Jesucristo a través del profeta Isaías. Entonces, después de este paréntesis, después de que tú y yo entendimos qué es promesa, qué es profecía, podemos ver que a pesar de la temporada que estén pasando, el pueblo de Israel, los israelitas, siempre están con la presencia de Dios, con la promesa y con las profecías que se han dado a este pueblo. Amén. A lo largo de su historia, las profecías han jugado un papel fundamental, hermano. No solamente anunciaron juicio o bendición, sino que también señalaron promesas futuras de restauración, de redención y de esperanza, hermano. Conocer su historia y su profecía nos permite ver cómo los eventos históricos y las promesas divinas se entrelazan.
Vamos a estar respaldando lo que decimos con la palabra de Dios, hermano. Vamos a Deuteronomio 30, versículo 1 al 4. ¿Alguien se goza cuando ve que la historia y las promesas, las profecías se entrelazan, se cumplen? ¿Han llegado? Deuteronomio 30, 1 al 4. Dele lectura, hermano. Sigo yo, dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviese esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Esto muestra, hermano, que aunque Israel fuera dispersado, fuera separado, hermano, Dios promete traerlos de vuelta a su tierra, hermano. Una profecía que muchos creen que se comenzó a cumplir, o más bien se cumplió en el siglo XX. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es la siguiente imagen donde nos explica esto que le digo. Eso que acabamos de leer, hermano, se cumplió en 1948 aproximadamente. Hay ahí alguna... Pues sí, unos dicen que fue en 1946, otros dicen que fue 1948, pero se cumplió la palabra de nuestro Dios. Después de haber sido esparcidos, hermano, de su tierra, los palestinos y los israelitas por muchos años, la zona la tomaron británicos, hermano. Y la ONU, el 29 de noviembre de 1947, adaptó un tratado, una resolución en repartir las tierras a quienes le pertenecían, que es Palestina y que es Israel. Los que se han dedicado a investigar, a indagar sobre esto, dan el año que le menciono, 1946 a 1948 aproximadamente, donde Israel, hermano, comienza a tomar territorio que le pertenece. Y vemos que una promesa es cumplida, lo que acabamos de leer, que se entrelaza con la palabra de nuestro Dios y el tiempo, del siglo pasado. A una o dos generaciones atrás les tocó vivir eso, hermano. Está muy reciente. Tal vez a tu abuelito, tal vez a tu papá le tocó vivir estos años y la palabra de Dios se cumplió. Y usted, si ve en la imagen, la parte verde, si no se alcanza a leer, es Palestina y la parte blanca es Israel. En 1946, quien dominaba el territorio, ¿quién era? Palestina. Fue pasando el tiempo, Israel fue tomando posesión, hubo guerras, hubo situaciones, fue tomando el control hasta el 2009, que toma la mayoría de territorio y se cumple la palabra de nuestro Dios. Nuestra hermana Carmen quiere participar. Es que en ese año Israel fue constituido ya como nación. Ok. Se consideró una nación. Exacto. Antes solamente era un pueblo. Un pueblo, lo que leímos en Génesis. Era el principio del pueblo, no era una nación, no era un territorio. A partir de 1948 se establece el territorio en el mapa, donde Israel ya lo podemos localizar, y entonces la palabra se cumple porque está dispersos, dice la palabra, que ¿qué hizo Dios? Los atrajo, los fue trayendo otra vez a la tierra que les pertenece, y la palabra de Dios, le repito, se cumple. La profecía se cumple, hermano. Conocer su historia y sus profecías, hermano, nos permite ver cómo los eventos históricos y las promesas divinas se entrelazan revelando el propósito eterno de Dios. No solo, hermano, para esta nación, sino también para toda la humanidad, hermano. Es muy importante tenerlo en cuenta. A nosotros nos está tocando vivir un tiempo profético, ¿sí o no? Porque la palabra dice que oiremos de rumores de guerras, que miraremos que muchos se van a turbar, pero dice que es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Y esta palabra se está cumpliendo, sí o no? Escuchamos que Estados Unidos, ¿qué quiere hacer?
meterse en la guerra que hay cuando estaba, supongo yo, Ucrania con Rusia también se quería meter. China está esperando a usar sus juguetitos, sus bombas, nada más está esperando el momento exacto para que él pueda entrar. Y se escuchan rumores de guerras en todo momento. Escuchamos que viene un terremoto, que viene un temblor fuerte, que viene hambre, que viene pestes, que viene situaciones, hermano, y nos toca vivirlo en este momento, en este tiempo, a esta hora, en este segundo, hermano. Estamos viviendo parte de una profecía. Aquellos que se atreven a decir que viene una guerra o que viene un terremoto y se dicen ser adivinos, todo eso, son mentirosos. Y lo podemos luego desenmascarar por la palabra de nuestro Dios, por lo que le acabo de decir. Algún desastre natural, pues tiene que venir, ¿no? Estamos viviendo huracanes, estamos viviendo ciertas situaciones y es lo natural, lo que Dios mandó a que sucediera, hermano. Así que no hay que dejarnos engañar y hay que abrir los ojos de aquellas personas que aún creen en estas cosas que dicen la gente, hermano. Nosotros sabemos que Israel es el reloj de Dios, ¿sí o no? Así como miramos el reloj para saber si el hermano Aarón ya está a punto de acabar, así como miramos el reloj para ver que tal vez ya vienen las carnitas después del culto, o lo que preparaste para comer con tu familia, o no sé, estás pensando en ir a unos taquitos aquí cerca. Así como ves el reloj para eso, hermano, también podemos voltear a ver el reloj de Dios, que es Israel, hermano. Y nos sirve, hermano, se observa Israel para poder discernir, para poder darnos cuenta, una idea del tiempo profético, hermano, porque el día ni la hora no la sabemos, pero podemos darnos una idea a través de ¿qué? De Israel, que es el reloj de nuestro Dios. Al observar lo que pasa en Israel, ya sea cuestiones políticas, hermano, ya sea las guerras, ya sea situaciones, acuerdos, ya sean restauraciones, ya sean conflictos, hermano, podemos ver cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas, hermano. Zacarías, Daniel y Apocalipsis, hermanos, son libros que señalan a Jerusalén como un lugar clave, hermano, en los eventos del fin, y debemos de poner atención. Entonces, desde el principio, Dios apartó a Israel como un linaje, como un pueblo, no como un territorio, para cumplir un propósito especial, el cual lo vemos en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos para allá, hermano. Génesis 12, 1 al 3. ¿Hemos llegado? Le hemos alternado, comienzo yo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos que en Génesis 12 está la promesa de lo que va a suceder. En Génesis, el versículo que leímos anterior, el 31 me parece que está cumpliéndose la promesa que a partir de ahí se crearía el pueblo de Israel. El relato de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermano, son importantes, tan importantes, hermano, que tienen el capítulo 12 al capítulo 50 hablándonos de ellos. Son alrededor de 38 capítulos que son dedicados a su vida, para que usted lo compare, para que usted se dé cuenta de la importancia que nuestro Dios tiene para con este pueblo. Para relatar la creación se ocuparon solamente 2 capítulos, el 1 y el 2, obviamente, ¿verdad? Para relatar la desobediencia o el pecado de Adán y de Eva se utilizó solamente 1 capítulo. Y para hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob se utilizaron 38 capítulos. Lo que nos muestra, hermano, que es muy importante para nuestro Dios este pueblo escogido por Él. Aquí nace la promesa de Israel, que también es llamada la dispensación de la promesa. Un pacto con Abraham y con todas sus generaciones siguientes que serían bendecidas. Usted recordará que estudiamos ya las dispensaciones en la lección número 20. Que no se acuerde o quiera recordarlo, se encuentra en el canal de YouTube, la lección número 20, ahí lo va a encontrar, donde veíamos que una dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el ser humano de una manera específica para revelar un plan de salvación. Las dispensaciones, hermanos, son épocas donde Dios se relaciona de maneras distintas, hermano. No es lo mismo
la dispensación que hubo con Adán, que la que hubo con Noé, que la que hubo con Moisés, que la que hubo con sus discípulos, que la que hay con nosotros. Nos habla de maneras distintas, se revela de manera muy distintas, hermano. Hebreos 1 dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en este tiempo nos habla a través de su Hijo Jesucristo, hermano. Entonces las dispensaciones son épocas donde Dios se relaciona de maneras distintas. Amén. La Biblia está organizada en 7 dispensaciones, donde 4, hermanos, están relacionadas directamente con Israel, y es muy importante mirar cuál es la participación que tiene este pueblo con estas dispensaciones, y se las voy a mencionar. La primera dispensación, ¿alguien se acuerda cuál es? La inocencia, que tiene que ver con Adán y con Eva, ¿no? La siguiente es la dispensación de la conciencia, que tiene que ver con Caín y con Abel. La tercera es la dispensación del gobierno humano, que tiene que ver con Noé y con su familia. La cuarta es la dispensación de la promesa, que es de la que estamos hablando en esta clase, hermano, donde Dios promete a Abraham una tierra, una nación y bendición para sus descendientes, que es Israel. La quinta es la dispensación de la gracia, que es la que tú y yo estamos viviendo en este momento, hermano. La dispensación de la gracia, donde Dios ofrece salvación por medio del sacrificio del Señor en la cruz, y donde Israel comparte los privilegios de esta salvación, hermano, con los gentiles, que somos todos aquellos que no somos del linaje judío. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo de los gentiles, ¿te acuerdas? Donde la gracia se extiende a judíos y a gentiles también. Entonces estamos viviendo esta dispensación que es la gracia. La siguiente es la dispensación futura del reino, donde Israel toma posesión sobre la tierra prometida, hermano, y se vuelven a Cristo como su rey. Amén. En cada época Israel funge un papel muy importante, hermano. En los 6 pactos que hizo Dios también están incluidos en su mayoría. Vamos a poner la siguiente imagen, donde vemos estos pactos que Dios tuvo. El primero, ¿cuál es? El pacto adámico, donde Dios, hermano, manda a que obedezcan y no coman de un fruto que es prohibido, que no pueden comer ellos. Como consecuencia de esa desobediencia, hermano, ¿qué sucedió? Partos dolorosos. Tú y yo trabajamos tal vez desde la mañana hasta la noche, y nos cuesta trabajo conseguir el pan de cada día. Y también lo que sucedió es que expulsaron a Adán y a Eva del huerto. El siguiente es el pacto noético, donde Dios promete nunca más destruir la tierra con un diluvio, y la señal de este pacto, ¿cuál es? El arco iris, ¿verdad? No estamos hablando de americanistas de ese arco iris, estamos hablando que hay un pacto donde Dios nos recuerda que no va a volver a destruir la tierra a través de este arco iris. Amén. El siguiente es el pacto abrámico, donde una descendencia numerosa, una nación, va a ser de bendición, hermano. Es la base de Israel, por la cual siguen de pie hasta el día de hoy. ¿Usted no se ha preguntado cómo es posible que un pueblo dure tanto tiempo? Desde hace muchos años hasta el día de hoy sigue de pie. No es nada más que la gracia y la bendición de Dios, hermano, la misericordia. El siguiente es el pacto mosaico, donde Dios da la ley a Israel para ser bendecidos si obedecen los mandamientos, obviamente. Si no los obedecen, ¿qué va a pasar? Van a ser maldecidos, va a haber un castigo. El siguiente es el pacto davídico, una promesa de un reino eterno, hermano, una descendencia que reinará para siempre, que es una imagen que refleja ¿a quién? Al Mesías, a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, la esperanza de los judíos y de los gentiles. Y por último, el nuevo pacto, donde la esperanza se vuelve realidad con el Señor Jesucristo, hermano, y nos brinda el perdón y un nuevo corazón para cada uno de nosotros. Amén. El Señor Jesús cumple y conecta todos los pactos, hermano. Es el descendiente de Abraham, es el rey prometido a David, y es el mediador del nuevo pacto y del linaje de Israel. Por eso es que se lo menciono, porque las dispensaciones y los pactos, es el receptor de todos estos es Israel. Ellos están incluidos en todo esto, hermano, en estas promesas que en su mayoría son de bendición, pero también cuando hubo profecías cumplidas de maldición o de castigo, se hicieron, hermano. La primera expulsión
de su tierra de Israel, hermano, fue cuando había una gran hambre en Canaán, y entonces el pueblo fue a Egipto, donde ¿quién era? Ya estaba cerquita del rey, José. ¿Tú recuerdas esa historia? Había gran hambre, José fue agandallado por sus hermanos, pero era el plan de Dios para llegar al reino, ¿sí o no? Y entonces sucede todo esto, hermano, y a través de esto que sucedió, hermano, facilitó la llegada del pueblo a Egipto. No fue que los corrieran de este pueblo, sino fue voluntariamente, fue porque ellos así lo decidieron, hermano. Esta expulsión fue voluntaria por falta de alimento. Con el tiempo, los israelitas, hermanos, se convirtieron en esclavos bajo un nuevo faraón que no conocía, que no tenía una relación con José, hermano. Este nuevo faraón tenía miedo porque sabía que Israel era poderoso, que tenía fuerza, hermano. Tenía ese miedo porque era un pueblo que crecía rápido y aparte que era fuerte. Entonces este faraón que no conocía a José dijo, pues tengo que deshacerme rápido de los israelitas porque esos me van a traer a la ruina. Los trató con dureza, hermano, haciéndolos esclavos, y los obligaba, hermano, a hacer trabajos pesados. También mandó a que cada hijo que les naciera, si era varón, lo tenían que matar. Pero ahí la voluntad de Dios está metida, hermano, se cumple, hermano, porque aquellas parteras que tenían que recibir a los niños, si veían que era niño, no lo mataban, lo apartaban. Y aún así se dio cuenta este faraón, hermano, que las parteras no estaban diciendo la orden que había dado el faraón. Dios las bendijo por hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces lo que después dijo el faraón era que cuando naciera un varón tenían que tomarlo y echarlo ¿en dónde? Al río. Cada hombre que nacía tenía que echarlo al río. Y entonces, ¿quién fue echado al río? Moisés. Entonces, lo que faraón hace, que piensa que es para destruir al pueblo, ¿qué pasa con nuestro Dios? Lo hace para bendecir, para que el linaje siga y el plan de nuestro Dios sea cumplido, hermano. Vea cómo nuestro Dios es todopoderoso, hermano. Tú y yo lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 1, 8 al 22. No vamos a ir para allá por cuestión de tiempo. El pueblo de Israel estuvo oprimido fuera de su tierra durante 430 años, hasta que llegó Moisés en el río, hermano, para ser usado por Dios y liberar a su pueblo. El pueblo llegó a una cierta estabilidad con el rey Salomón, ¿sí o no? Dice la palabra en Primera de Reyes 4:25, no vayas para allá, que Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Tomaron una estabilidad, hermano. Con la muerte de Salomón se dividió el reino en dos, tú y yo lo sabemos. Está el reino del norte con Jeroboam, que son las 10 tribus del norte, son llevadas cautivas, hermano, después a Asiria. El reino de sur con Roboam son exiliados por Babilonia y consistió en 3 etapas muy importantes, hermano. La primera, cuando Nabucodonosor recluta muchachos que deben de ser sin tacha. ¿Tú conoces la historia? ¿A quién reclutó? A Daniel y a los otros 3 que estuvieron en el horno de fuego, ¿verdad? Y quería que fueran muchachos excelentes, hermano. La idea era convertirlos en funcionarios útiles para el gobierno babilónico. Quería hacerlos de su reino, quería no estar contra ellos, sino que ellos se unieran a él y así evitar, hermano, futuras rebeliones del pueblo conquistado. La segunda, hermano, Nabucodonosor planea una estrategia de llevar a Ezequiel, hermano, y a toda la gente que es útil para el reino, hermano, lo recluta como mano de obra eficiente para debilitar al pueblo. Es decir, Ezequiel era un profeta y era muy útil. Y aquellos que trabajaban la herrería, la carpintería, que podían funcionar para rebelarse, Nabucodonosor los toma y dice, vénganse ustedes, se van a venir no de jefes, no de los meros, sino van a venirse de chalanes para que me funcionen y su reino no funcione. Es el plan que hace Nabucodonosor. Israel queda dispersado, hermano. Babilonia no solo quería someter políticamente a Judá, sino quería borrar totalmente la nacionalidad, hermano, su identidad y también lo religioso, hermano. Al destruir el templo, destruía 3 cosas muy importantes. La primera, destruía el símbolo de su fe. Aquel lugar donde ellos podían reunirse fue destruido por Babilonia. Es como si nos destruyeran esa iglesia, donde nos reuniéramos. ¿Afectaría, sí o no? Bastante. Ahí fue el primer golpe donde les dieron a este pueblo. El segundo es su centro espiritual. Ahí el lugar donde se sentían cómodos, donde alababan a Dios, donde escuchaban su palabra, donde se reunían, hermano, fue destruido.
Y el tercero es su sentido de unidad como pueblo. Porque lo que te menciono, lo que quería hacer Babilonia era separarlos, era que no funcionaran, era que en vez de hacer lo que Dios les mandó, quería ponerlos en otros trabajos para que el reino ya no funcionara. Pero Dios, hermano, aún mantenía su promesa con su pueblo, que a pesar de los castigos, que a pesar de las advertencias, hermano, el Señor seguía con su plan, que fue revelado al profeta Daniel en una visión. Y llegamos al fin, hermano, a la profecía de esta clase. ¿Vamos bien? Es mucha historia, es mucha información, son muchos años, son muchos reyes, son muchos personajes, pero es necesario que te los mencione porque es la historia de Israel y a través de ellos, hermanos, se va cumpliendo el plan perfecto de nuestro Dios. La profecía que veremos en este momento es la profecía de los 490 años de Israel o de las 70 semanas. Puedes irlo buscando, por favor, en Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 27. Este capítulo, hermano, está situado en el primer año de Darío después de la caída de Babilonia, hermano. Es el inicio del imperio medo-persa. Daniel ya es un anciano de aproximadamente 80, 90 años, hermano, y ha sido exiliado, hermano, desde joven. Ha estado en cautividad desde que él era un joven. Daniel, mientras está leyendo el profeta Jeremías, este es el contexto antes de lo que vamos a leer, hermano, está leyendo al profeta Jeremías y se da cuenta que el castigo de su pueblo solamente duraría 70 años. Voy a pedir, por favor, que proyecten Jeremías 25:11, que es donde lo que le estoy mencionando, donde Daniel está leyendo al profeta Jeremías y encuentra que ese castigo de su pueblo solamente iba a durar 70 años. En Jeremías 25, versículo 11. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Daniel estaba leyendo esto y se dio cuenta que este reinado de Babilonia iba a durar 70 años. Pero igual se da cuenta que ya transcurrieron 69 años. Está a punto de cumplirse esta profecía de que solamente iban a estar 70 años. Está a un año, a poco tiempo de que se cumpliera. Y él se goza, hermano. Jeremías 29, versículos del 10 al 14, también vamos a leer. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Cuando termine esta temporada, el Señor los iba a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El siguiente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Siguiente, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Siguiente, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Se entiende? Estaban ellos cautivos. Y Daniel estaba leyendo Jeremías cuando vio que el tiempo de su cautiverio se estaba cumpliendo. 69 años y había dicho Jehová que iban a ser 70. Entonces él se goza y ve a través de Jeremías que lo que iba a pasar es que el Señor los iba a visitar nuevamente. Lo iban a buscar y lo iban a hallar, iban a hablar con él y los iba a escuchar, hermano. Se iba a acabar ese tiempo de cautividad, hermano. Había una esperanza de ser librados de esta cautividad. Daniel leyó estas palabras y provocó, hermano, que clamara a Dios por misericordia, hermano. Ya está por cumplirse esta fecha, entonces comienza a orar, comienza a ayunar, hermano, comienza a pedir perdón a Dios y hace una confesión, hermano, que nos deja a nosotros impactados, porque no solamente ora por él o por el pecado de su familia o por el pecado de algunas ciertas personas, sino hace una confesión, hermano, de pecados nacionales, reconociendo la culpa de Israel. Porque Israel era idólatra, hermano, desobedecía la ley, rechazó a los profetas, hermano, y el justo castigo de Dios fue hecho contra este pueblo. Entonces Israel dice, este pueblo ha estado mal.
No voy a pedir perdón solamente por mí o por algunos pocos, tengo que pedir perdón por toda mi nación. Y es tan impresionante, hermano, porque tú y yo venimos a la jornada de oración y hacemos lo mismo, ¿verdad? Tal vez tú no has matado, tal vez tú no has dicho que le quiten cierto terreno a tal persona del gobierno, no has creado algo, pero debemos de pedir perdón por nuestra nación, aunque no lo hayamos hecho porque pertenecemos a esta nación. Es tan importante esta parte, hermano. Entonces, Daniel pide misericordia, no por los méritos de su pueblo, hermano, sino por amor a Dios que le tiene a este pueblo, hermano. Y entonces, ahora sí, comienza la visión. Vamos a Daniel 9, versículo 20 al 27. ¿Estamos ahí? Le vamos a dar lectura todos juntos para que vayamos viendo de qué trata y después lo vamos a ir viendo versículo por versículo. Comienzo yo con el 20. Dice profecía de las 70 semanas. ¿Cuál fue el otro título que te di de esta profecía? De los 490 años de Israel o de las 70 semanas. Es muy importante comenzar a ver estos números, hermano, porque van a tener un cierto propósito, hermano. Entonces, leemos Daniel 9, versículo 20 al 27. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, es lo que te estaba comentando. Daniel estaba orando por los pecados de su nación. Seguía clamando, seguía en oración, en comunión, y dice... y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y mira lo que pasó en el 21, léelo. Aún él estaba orando y la respuesta se le reveló. Vino el ángel Gabriel a presentarse delante de Daniel. Y dice el 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 23. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos». 25. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Gloria a Dios. Amén. Esta profecía es una de las más significativas en cuanto al cumplimiento del plan redactor de nuestro Dios para con el pueblo de Israel. Mientras investigaba, me estaba dando miedito porque decía que era una de las profecías más difíciles de la Biblia. Y yo temblando, ¿no? Pero esta es muy importante porque es muy significativa, tiene mucho que ver o todo que ver con el pueblo de Israel. Esta visión, hermano, fue dada al profeta Daniel durante el exilio babilónico, hermano. Y marca un periodo profético exacto de 490 años. Por eso es que el título de esta profecía es la profecía de los 490 años de Israel o de las 70 semanas. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermano. Vamos a ir desmenuzando, hermano, esta profecía porque suena difícil, suena tediosa de entender, hermano, pero vamos a ir viendo qué es lo que quiere darnos a entender nuestro Dios, y de verdad que cuando lo entendamos es hermoso, hermano. Así que no te pierdas, ¿no? Dale una palmadita que tienes a un lado y le, no te pierdas. Vamos bien, hermano, vamos a entender esa profecía. Vamos a leer versículo 21 al 23, síguelo con tu vista.
Ya te conté el contexto, que estaba haciendo Daniel, estaba orando, estaba clamando a nuestro Dios, y entonces llega el ángel Gabriel y le dice, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, ¿alguien sabe qué es presteza? Con rapidez, con diligencia, con prontitud en decir algo, ¿no? Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esta palabra que dice ahora he salido es que el ángel fue enviado por Dios para que fuera dada esta palabra a Daniel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, ¿entendemos esta parte? El ángel Gabriel fue enviado a Daniel a explicarle qué es lo que iba a suceder. Respondió a la oración, al perdón que estaba pidiendo Daniel, la respondió y le dice, presta atención, entiende la visión, entiende lo que te voy a decir, porque esto es la historia futura de Israel. Versículo 24, primera parte, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas, ten presente este número, hermano. Voy a hacer un pequeño paréntesis de nuevo porque tengo que explicar el significado de semana. Esa diapositiva está bien. Esta palabra, hermano, viene del hebreo Shavuot. Esta palabra, hermano, se deriva de la raíz hebrea Sheva, que significa 7. ¿Qué significa semana? 7. Por lo tanto, Shavuot literalmente significa un periodo de 7 o un grupo de 7. Tenlo muy presente porque es bastante importante para la profecía. Regresando a la promesa, en esa parte del versículo, dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Alguien trae celular? Puede sacarlo para utilizar su calculadora un momento, para que me ayude a hacer las cuentas, para que vea que yo no le estoy choreando y que 2 por 2 son 20, ¿verdad? Saque su celular. Vamos a multiplicar el número 70 por semana, ¿no? Si estás en la escuela tienes que despejar semana, ¿no? ¿A cuánto equivale semana? A 7. Entonces la multiplicación es 70 por 7. Multiplícalos, hermano. 70 por 7. 490. De aquí proviene el nombre de la profecía de las 490 años. Porque al multiplicar las 70 semanas que estaban destinadas por 7, que equivale la semana, iba a durar un total de 490 años. De ahí viene el título de las 490 años o de las 70 semanas. 70 por 7, ¿ok? Versículo 24, segunda parte. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hasta ahí nos vamos a quedar, la siguiente parte. ¿Qué nos está describiendo este versículo, hermano? Nos está revelando el propósito de esta visión. ¿Qué es lo que va a pasar? El propósito son 6. Si pusiste atención, es terminar la prevaricación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Las rebeliones contra Dios. El segundo es poner fin al pecado en el que se encontraba el pueblo de Israel. La siguiente propósito es expiar la iniquidad, que es cubrir o pagar por el pecado de perversión o de corrupción moral. El cuarto es traer justicia perdurable, que es introducir una justicia eterna, hermano, no temporal o un ritual, hermano. Y no sé si tú al estar escuchando esto, estás entendiendo a qué nos estamos refiriendo. Estamos entendiendo que va a terminar la rebelión contra Dios, va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad, hermano, y va a traer justicia. ¿Tú sabes de quién estamos hablando? La profecía se cumple a través del Señor Jesucristo. El quinto punto y propósito de esta profecía es sellar la visión y la profecía. Y el sexto es ungir al santo de los santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí vamos con este versículo número 24. Lo que nos deja ver, hermano, que esta profecía se terminará cuando el Señor vuelva por segunda vez y comience con el reinado milenial, hermano. Algunas partes de esta profecía se han cumplido y otras están por cumplirse, lo vamos a ver más adelante. Versículo 25, léalo usted, hermano. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿perdón? Sí, siga, sí. Sí,
Gracias, hermanita. Le voy a dar lectura nuevamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hice una línea del tiempo, hermano, para que no nos perdamos y podamos entender qué es la siguiente diapositiva. Nos habla acerca de esta profecía sobre Israel. Dice el versículo que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el príncipe, nos está dando 2 puntos en el mapa, hermano. Hasta el Mesías príncipe habrá primeramente, ¿cuántas semanas? 7 semanas. Aquí estamos, ¿ok? Entonces lo que dice es que el templo Jerusalén iba a ser restaurado en estas 7 semanas, en este lapso, y posteriormente iban a pasar 62 semanas hasta que viniera ¿quién? El Mesías, y se cumple hasta aquí. Saque nuevamente su calculadora, ayúdenme por favor. ¿Cuánto quedamos que equivale semana? A 7, muy bien. Entonces multiplique las 7 semanas que nos dice el pasaje por 7, que es el equivalente a semana, ¿y cuánto nos va a dar? 49, muy bien. Ahora 62, que es el siguiente tiempo. El 62 se multiplica por lo que equivale a semana, que es 7. Multiplique 62 por 7, ¿y cuánto nos va a dar? 434 años. Hasta ahí vamos bien. Más adelante vamos a ver que la suma de estas 7 semanas y estas 62 semanas nos va a dar 483 semanas hasta que el Mesías regrese. La profecía iba a comenzar, hermano, con el mandamiento de restaurar y reconstruir a Jerusalén por 7 semanas. Ahí está en el mapa. Hubo varios decretos relacionados con el regreso de los judíos del exilio, hermano, pero el que más se ajusta al contexto es el del rey Artajerjes. Este decreto, hermano, se encuentra en Esdras 7, 11 al 26. No vaya para allá, pero si quiere anótelo para que lo estudie. Donde dice, hermano, que permitió el regreso de más judíos a Jerusalén. También dice que dio autoridad para restaurar la ciudad, no solamente el templo, hermano. Otro punto es que reconoció la autoridad religiosa y civil del liderazgo judío. Y el último punto es que dio fondos, hermano, para que se pudiera hacer esta obra. Entonces, hermano, esta parte de la profecía ya se cumplió. Ya fue cumplida, hermano, en Nehemías. Porque Nehemías, ¿qué hizo? Reconstruyó, restauró, renovó los muros de la ciudad de Jerusalén, hermano. Posteriormente dice la palabra que pasarían 62 semanas antes de la venida del Señor Jesús. Si hacemos esta operación que le mencionaba, sumamos los 49 que fue el resultado de las 7 semanas y el 434 que fue el resultado de las 62 semanas, nos va a dar un total de 483 años. ¿De cuántos años que iba a durar la profecía? 490, lo que nos demuestra, hermano, y nos marca que hay un periodo que falta de 7 años o una semana, porque equivale a 7. Vamos a leer el versículo 26, sígalo con su vista. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Después del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, que estamos situados en este punto de aquí, cuando vino el Señor Jesucristo y murió por nosotros. Después de esto, hermano, ocurrirá que por mano de un príncipe sería destruido nuevamente Jerusalén. Y esto, hermano, también se cumplió, esta profecía también, esta parte de la profecía también se cumplió históricamente, hermano, en el año 70, durante una rebelión de los judíos contra Roma, hermano. Comenzaba la primera guerra judeo-romana, donde el general Tito Vespasiano, hermano, destruyó Jerusalén por segunda vez. Entonces, versículo 26 también ya fue cumplido en la profecía. Versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta el momento hemos visto, hermano, que han pasado un periodo de 69 semanas, que multiplicado por 7 nos da este resultado, y
en la suma de los 49 más los 434, nos da un total de 483 años. Nos hace falta, lo que les decía, 7 días, lo equivalente a una semana, para poder llegar al 490. Si sumamos este resultado más la semana que nos falta, nos va a dar el total de los 490 años para que se cumpla la profecía. Pero entre estos tiempos, hermano, hay un salto, hay un periodo implícito, donde podemos ver que el tiempo de la iglesia y el tiempo de los gentiles, hermano, y el tiempo de la gracia también, hermano, es la que estamos viviendo. Entonces, ¿dónde estamos parados en la profecía? Estamos en el periodo implícito, en el periodo de la gracia. Es decir, se ha cumplido la semana 7, se ha cumplido la semana 62, hasta que el Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Posteriormente a eso, ¿qué pasó? Por eso lo pongo aquí, llegó el día de Pentecostés. Fuimos todos llenos, fuimos todos unidos como un solo cuerpo. Estamos en el tiempo de los gentiles, donde los judíos y gentiles están en el tiempo de la gracia, hermano, y estamos ahorita situados en este tiempo. ¿Qué es lo que nos hace falta que se cumpla? La última semana, hermano. Dice el versículo 27 que el gobernador futuro, hermano, hará un pacto por una semana, que son 7 días. Y a la mitad de esa semana romperá el pacto y vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Lo que se interpreta de la siguiente manera, hermano. Se divide en 2 mitades. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3.5, ¿no? Pero hablando de años, estamos hablando de 3 años y medio y 3 años y medio. Donde la primera parte de estos 3 años y medio dirán paz y seguridad. Se levantará el anticristo, hermano, y posteriormente 3 años y medio después será la gran tribulación, donde el anticristo, hermano, va a gobernar por un poco de tiempo. Habrá persecución, habrá sufrimiento para aquellos que no hayan creído y hayan rechazado al Señor Jesucristo. La gran noticia, hermano, es que tú y yo no vamos a vivir eso. Vamos a ser arrebatados antes de todo esto, hermano, antes de que todo esto suceda. El destino de Jerusalén está trazado, hermano, y se cumple al pie de la letra. Ve las noticias, ve todo lo que está pasando políticamente, hermano, y se está cumpliendo al pie de la letra. Pero no todo es castigo, no todo es sufrimiento, siempre y cuando obedezcamos al Señor, hermano. Yo sé que a pesar de que esta clase fue un poquito tediosa por la historia, por la profecía, hermano, podemos llevarnos una enseñanza personal, hermano, a través de esto. Así como Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan preciso para tu vida. Nada es casualidad. Tu historia forma parte, hermano, del plan eterno de nuestro Dios. El Señor lleva un calendario exacto, hermano, y es fiel para cumplir sus promesas. Él es soberano, hermano, sobre todo el tiempo, y sobre tu pasado, sobre tu presente y sobre tu futuro, Dios tiene el control. Dese cuenta, hermano, cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿quién está implícito? ¿Qué pueblo? Israel está implícito. Y si está implícito es porque es importante, hermano. Nosotros debemos de bendecir a este pueblo porque Dios lo manda a hacer y porque es el reloj profético de nuestro Dios. Nuestra mirada debe estar fija en qué está sucediendo con ellos, cómo le están pasando, qué es el tiempo que están viviendo ellos. Israel, hermano, es central en el plan de nuestro Dios. Tanto que en la historia como en el futuro, hermano, aunque ha fallado, Dios no ha terminado su plan con este pueblo y cumplirá todas sus promesas en su tiempo, hermano. Las evidencias de que el tiempo final se acerca son claras, bastante claras. La evidencia se está acumulando, hermano. Las manecillas del reloj se siguen moviendo y tú y yo debemos de estar alertas.